You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, estamos con ustedes en este segundo programa en donde lo titulé La visita del embajador de la India a Salta. Y decía yo en mi primer programa del año 2017, en donde pudimos compartir la presencia virtual en el programa ya del embajador de Estados Unidos, que la idea este año 2017 era de alguna manera despertar y darse cuenta que por resolver algunos conflictos los argentinos que ya tienen una historia larga pierden esta dimensión que deberíamos tener con el planeta, en donde otros países resuelven las cosas de otra manera y se puede aprender. También de lo malo se aprende, para ser como ellos o no, pero salir de lo que no viene funcionando en la Argentina, que tiene algunas particularidades. Fíjense que en esta oportunidad la India, que va a ser la nota que voy a compartir con ustedes desde este espacio, me impresionó la cantidad de habitantes. 1.300 millones de habitantes con tantas diferencias, un país rico, no tan grande. Y la Argentina con 40 millones, en donde no existen tantas diferencias como la India, en donde hasta compartimos una religión, en donde tenemos riquezas naturales, agua, minerales. De hecho, la India venía por el litio. De hecho, están interesados en nuestra producción primaria, los granos, el mungo, las lentejas. Tienen hambre. Hay gente en el mundo que hoy realmente no tiene comida. Pues Argentina se da el lujo de seguir con un Producto Bruto Interno innombrable, mientras la India, con tanta diversidad, con tanta complejidad, resuelve sus dificultades y se posiciona entre los países emergentes. Después de Estados Unidos, China, aparece la India. Entonces, uno empieza a considerar que la dificultad que tiene tal vez la Argentina es la particularidad de sus habitantes. Ellos también están dando muestras de un gran problema para resolver los conflictos. Uno cuestiona la democracia, la legitimidad de las instituciones, pero ¿y los ciudadanos qué papel tienen en toda esta historia? Hay una constitución que está escrita, que es clarísima. Tenemos miles de oportunidades climáticas, tenemos oportunidades de producción, etcétera, y sin embargo, la Argentina se empobrece cada día más. Cambiamos de presidente, pero parece que no podemos dejar de engancharnos, si me permiten la palabra, con un conflicto estéril, sin considerar la historia que nos lleva a ello, que sería un poco mejor para tener una cierta tolerancia en este intervalo hasta poder también emerger en el mundo. Entonces mi invitación desde este espacio es no hay que perder la dimensión de mundo por estas cosas, precisamente hay que abrirse, hay que poder soportar ser medidos en esta alternancia de la que hablaba el doctor Darío Arias en el primer programa, quien nos acompañará también junto con el vicerrector de la Universidad Nacional de Salta en este segundo programa. Vamos a un corte y después, señor director, volvemos con la nota que realizamos al embajador de la India.
Estamos acá con el embajador de la India en la República Argentina que nos visita en Salta y hemos tenido el gusto de compartir en la Casa de la Cultura junto a Relaciones Internacionales y otros representantes del gobierno, Universidad Católica de Salta, una preciosa muestra de su país, embajador. Puntualmente y teniendo en cuenta que hay otras personas que están interesadas en tener esta conversación, la perspectiva del programa Nuevas Miradas tiene que ver siempre con la inclusión social y la educación. Nos ha impactado los 1.300.000 millones de habitantes de su país y la pregunta puntual que la haría en nombre de los productores primarios es ¿cómo ha sido esta semana de intercambio o estas horas de intercambio con el gobierno de Salta? ¿Hay algún pacto de intercambio en relación a la producción primaria? Usted habló de las lentejas. ¿Algún otro producto? Bueno, agricultura es un tema muy amplio que incluye no solamente lentejas, pero verduras, hortalizas, frutas. La necesidad nuestra es amplia. Nosotros vemos hoy en día muchos productores de diferentes partes del mundo están introduciendo diferentes frutas y productos que también se siembran y cosechan en la India, pero también viene de fuera. Para dar un ejemplo concreto, el Red Washington de Estados Unidos se puede encontrar en cualquier parte de la India. Entonces lo hicieron estos productores de Red Washington de Estados Unidos a introducir ese manzana al país. Entonces veo aquí también productos de muy buena calidad que pueden tener un éxito, se pueden alcanzar si 20% de la población es más que 4 o 5 veces del mercado interno. Entonces veo que hay una rentabilidad. Seguramente no es una cosa fácil, hay distancia, hay cosas para conocer quién va a ser los distribuidores, cómo funcionan las regulaciones. Por ejemplo, nosotros hemos aprobado fitosanitariamente las exportaciones de manzana, perra, cítricos de Argentina a la India. Entonces cualquier productor se puede exportar a la India porque la regulación ya está puesta. Nosotros queremos poner los lazos ahora y dar más información en términos de los desarrollos que estamos viendo en el mercado de la India. Entonces, no tengo contratos, digamos, ya hechos, pero el camino es pongamos en contacto los productores y los importadores y veamos si hay un interés, hay un negocio, hay una cosa que pueden hacer. Bueno, el parte del gobierno de la provincia que apoyo mucho con organizar las reuniones con los empresarios de Salta que incluyan mucho del sector agricultura, era para ese objetivo. Para gobiernos, como el gobierno de la India y gobierno de la provincia y gobierno nacional también, nosotros estamos intentando poner más vínculos en el sector económico y comercio. Y no solamente es una cosa de exportación e importación, también queremos tener o ver si es posible hacer joint ventures, se invierten acá para que lo cosechan las cosas que necesitan en la India o pues, para exportar en cualquier otra parte del mundo. Entonces las posibilidades son inmensas, tenemos que acercar más y más y ahora estamos en una etapa muy buena donde hay un mercado que está creciendo, está pronosticado de crecer, entonces aprovechamos de esta etapa. ¿Cuáles serían los productos? El departamento de Güemes produce, por ejemplo, mungo. ¿La India está interesada en este tipo de granos? Sí. Bueno, de hecho, ayer cuando estuvimos hablando en la Cámara de Comercio, me dijeron que sí están exportando mungo a la India y también, no sé si es de Salta, pero se están exportando garbanzo. Nosotros estamos comprando $2 billones de aceite de soja y es más de 50% de la producción de la India, de Argentina.
Y las necesidades son grandes en la India por la población que tenemos. Y esas necesidades van a crecer, porque lo que pasa es que cuando el ingreso se aumentan, la gente quiere consumir mejores cosas. Entonces hay oportunidad en el sector alimenticio que uno se puede tener éxito, los productores de aquí pueden tener éxito. El embajador es Sri Sanjeev Ranjan. Me permito leerlo porque es complicado. Interesante en términos de las diferencias que yo les decía. Las religiones, el 82% hinduismo, el 13% islámicos, un 2,5% de cristianos y 8 millones de budistas. Los idiomas, hindi, inglés, francés y portugués, a nivel, digamos, oficial, porque hay otros idiomas. Más los 1.252 millones de habitantes, segundo país más poblado del mundo, séptimo más extenso del planeta y es en este momento la 11ª potencia del mundo, la 4ª potencia agrícola del mundo. En relación a este comentario, ¿por qué Argentina? Una pregunta, con esta extensión y con todas las bondades y con 40 millones no puede ser un país emergente como lo es la India, o sea. Vamos a un corte con los auspiciantes y volvemos con los invitados. Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more. Y en esta oportunidad, el doctor Darío Arias por la Universidad Católica de Salta. ¿Cómo estás, Darío? Que nunca te fuiste. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Muy interesante. Y lo presentamos a nuestro vicerrector nuevamente, que se fue del primer programa sin poder expresar su punto de vista sobre un tema. Así que cuando avance Edgardo en este tema, Bueno, vamos a buenas evaluar tardes, el Estela, porqué buenas de la tardes, Darío. desistencia. Decías, Darío, disculpa. Bueno, un poco trayendo a colación la conversación que tuviste con el embajador indio, creo que es un país interesante que no está usualmente en nuestro radar, a pesar de que en Salta hay una gran comunidad de esa nacionalidad. Creo que sí es una oportunidad comercial para Argentina, 1.300 bocas que hay que alimentar. Argentina tiene 40 millones, pero produce alimentos para 400 millones de habitantes, podría llegar a 800 millones de habitantes, con las actuales condiciones y desarrollando el potencial que tiene productivo. Pero me gustaría, a lo mejor, yo no he tenido oportunidad de viajar a la India, sí conozco solamente lo más cercano que estuve es en Sri Lanka, pero sí he tenido oportunidad de trabajar con muchos indios. En Qatar, por ejemplo, hay una gran comunidad, casi 1 millón de habitantes de la India. De hecho, los países del Golfo usaban rupias antes de haberse independizado y haber formado los Emiratos Árabes, por ejemplo, Bahrein o Qatar, y donde hay fuertes comunidades de personas muy capacitadas en el sector financiero, por ejemplo, de contabilidad, en el sector comercial, obviamente, porque es su tradición. Pero creo que como universidades nos podría interesar el intercambio porque hay muchísimo desarrollo e innovación intangible en conocimiento, en desarrollo de software, por ejemplo, en empresas tecnológicas Sí, que es increíble. y industriales también. O sea que creo que sí, que es una cuestión que deberíamos mirar con más detalle. Es muchísima gente y es paradójico, pero lo tenemos, como digo, muchas veces fuera del radar. Creo que deberíamos estrechar vínculos con la India.
Interesante porque creo que en esta conversación, que lamentablemente en esta mesa de trabajo fue invitado el gobierno de la provincia de Salta, pero el que tuvo precisamente desde el Ministerio de la Producción, Javier Montero, una conversación importante en relación a la energía. Ellos estaban interesados en el litio y también en las energías renovables. Entonces no pudimos compartir con ellos, pero hubiera sido interesante que puedan las dos universidades beneficiarse con esta conversación que dejó el contacto, así que yo personalmente se los voy a pasar a ustedes, muy cordial y muy abierto el embajador de la India a los intercambios, ¿eh? Sí, Y esto de la investigación, como dice Darío, en donde él enfatizó la importancia que tiene Bombay en la India, una ciudad ultramoderna, que en estas diferencias uno ve por otra parte en otros sectores de la India cómo la gente tiene unos rituales que parecen increíbles. Y mi pregunta fue, ¿cómo hacen para poder ustedes gobernar un país con tantas diferencias? Y su respuesta fue la espiritualidad. La tolerancia. La espiritualidad, algo que tal vez la sociedad occidental y de consumo no llega a dimensionar. A mí no me costó tanto porque en nuestro lenguaje profesional hablamos de subjetividad. La subjetividad está en vías de extinción. Si seguimos en este proceso, a veces en los entretiempos salen temas tan interesantes como el que salió acá en esta mesa de trabajo, que precisamente lo comentó acá Edgardo, sobre qué les pasa a los ciudadanos que viven conectados de manera virtual y se convierten en objetos de un objeto, porque el objeto domina al objeto. No es el sujeto el que porta el celular, es el celular que somete al sujeto humano. Y tal vez esa sea una de las cuestiones, entre otras, que la Universidad Nacional hoy se pregunta cómo, habiendo tantos beneficios, estos individuos, estas personas, no acceden a los beneficios y desisten de incluirse dentro de la universidad. Entonces hay que trabajar en una línea que tiene que ver con la salud mental de los ciudadanos también. Hay que despertar a las oportunidades de aquí y ahora mientras estamos vivos y sanos. Sí, bueno, recién hablábamos con Darío del tema de la motivación. Los alumnos tienen la motivación por parte de todo el cuerpo docente, por parte de las autoridades, pero hay un factor que hoy aparece como factor determinante, que es la automotivación. ¿Cómo hago yo para sentarme y encarar este proceso de aprendizaje, este proceso de estudio que tiene etapas que están muy bien definidas, que es la inducción, la maduración y el aprendizaje significativo? Está faltando esa automotivación por parte del alumno para que realmente la media, digamos, de alumnos que estudian sea exitosa, ¿no? en todos los exámenes que tiene que ir superando, digamos, en las carreras que han elegido. Quizás un poco volviendo al tema de la India, lo que es curioso es el contraste que tiene este país, una potencia, pero con tantas asimetrías que se observan en este país, por eso. No están exentos de conflictos interreligiosos también. Exactamente, pero sin embargo, si uno analiza los indicadores y que tienen que ver con lo que nosotros hacemos en la parte de educación, por ejemplo, Argentina dedica para toda la educación en el orden del 5% de su PBI. Curiosamente, Estados Unidos tiene un mismo porcentaje y la India tiene un 4% de su PBI. Claro, el PBI per cápita de Estados Unidos en 2014, no sé si no tengo mal la cifra, me podés corregir, andaba en 56.000 dólares per cápita. Argentina era $12.000 per cápita y la India era 4.000. Pero claro, la India tiene 1.300 millones de habitantes, Argentina los 40 y pico que vos bien nombraste,
y Estados Unidos los 320 millones de habitantes que tiene. Entonces, si nosotros vamos a valores absolutos de PBI o hacemos relaciones para no complicarnos con valores absolutos, la relación que hay del PBI que se dedica a educación de Estados Unidos al PBI que se usa de educación de la India es 3 veces. No te digo la diferencia que hay con Argentina, ¿no? Pero es un valor de 50 y pico de veces. Lo cual me parece que aquí, conversando precisamente con representantes de las 2 universidades que hay en la provincia de Salta fuertes, y que además tienen, especialmente yo he tenido la oportunidad de conocer a través de Mónica Farfán lo que hace la Universidad Nacional de Salta en términos de investigación. Creo que lo que hay que poner en un laboratorio de investigación es por qué el fracaso argentino, con tantos beneficios, podríamos decir así a grandes rasgos, esto de tener oportunidades y no poder acceder y beneficiarse con ellas, habla de una conexión con la vida que es muy especial. Hay una serie de teorías en relación a este tema. Hay gente que dice que precisamente el fracaso que tiene la República Argentina es porque es tan rica que nunca ha pasado por experiencias de sufrimiento donde el ser humano despierta como una guerra, en donde la Argentina no ha tenido guerras aparentemente. Yo no coincido con el tema de una guerra declarada estándar. Hoy la Argentina tiene una guerra, que es la del narcotráfico, la del tráfico de personas, y por la vía de convertirse en un objeto de los objetos, también se convierten en objetos del consumo, que es la manera más sencilla de quedarse con un país y sobre todo de un país que tiene la riqueza que tiene la República Argentina. Entonces, mi invitación a las 2 universidades es que en realidad a donde hay que invertir es precisamente en este tema, en donde lo que hay que priorizar es qué le pasa a los ciudadanos que no pueden tener una conexión con la vida que sea un poco más saludable. Disfrutando este menú que tiene la universidad, siendo exitosos en un examen de la Universidad Nacional que tiene un acompañamiento impecable. Tal vez a donde tendríamos que profundizar es precisamente en cómo vienen los niños ya al mundo en esta época y cuál es el lugar que los espera cuando son concebidos por las madres. Una de las preguntas que yo me hago, estos subsidios a los que accedieron muchas madres que no pretendían ser madres, lo único que querían era tener un subsidio. No es lo mismo ser hijo de un subsidio que ser hijo de una madre y un padre que te esperan, te quieren, te pusieron un nombre antes de que nazcas y tienen un proyecto de vida para vos. Hoy, lamentablemente, en la Argentina hay muchos hijos del subsidio que ni siquiera saben que son habitantes que van a tener igualdad de oportunidades porque ya su oportunidad no la tuvieron cuando los trajeron a este mundo. Esto es un tema lamentable que debería ser monitoreado por los estados de bienestar y por el populismo. No se trata de dar subsidios de cualquier manera. Hay que poder hacer un diagnóstico de la pobreza como corresponde para poder realmente ayudar a los que están en un estado de vulnerabilidad, pero que la ayuda sea eficiente, porque después tenemos este problema. La UNSA es absolutamente generosa, pero el ciudadano que llega a la UNSA no está en condiciones ni siquiera de incluirse en la universidad, porque su desventaja es tan grande que tampoco él se siente un ciudadano como los otros, pero es un registro simbólico el que fracasa. Entonces ahí tiene que estar la universidad protegiendo esta manera tal vez de llegar al mundo y de concebirse y cuál es la característica que tiene la raza humana en sí misma, o sea, qué es lo que se sabe en las escuelas primarias y secundarias sobre nuestra propia forma de hacernos personas. Se sabe muy poco. ¿No sería tal vez una asignatura pendiente de las universidades? Digo. No sé, Darío, si querés. Sarmiento decía que todos los problemas son problemas de educación.
Lamentablemente, en este momento estamos pasando por un problema grave de educación, ¿no? Con una huelga, con cuestiones que entorpecen las cuestiones de fondo porque la coyuntura nos lleva a las energías que deberían estar orientadas a otro lado. La universidad un poco es víctima de eso también, porque si bien no somos responsables de la escuela primaria y secundaria, llegan chicos con una serie de limitaciones, justamente por esto digo, por la decadencia que lleva muchas décadas de la educación, en la cual lo peor de todo es que ya fuimos líderes mundiales. Como hoy es Finlandia, Argentina fue el líder mundial en educación y fue el primer país del mundo que llegó a 0 analfabetismo. Y deberíamos mirar para atrás y cómo hicieron nuestros mayores y nuestros próceres para lograr eso y ponernos en los top 10 de los países con educación, con educación, con educación. Creo que ese es el camino. Al mismo tiempo, bueno, es cierto, una situación económica débil a nivel país no beneficia a los estudiantes que por más subsidio que tengan, si llegan, por ejemplo, desnutridos, ya lo sabemos por las investigaciones del doctor Albino, que si en los primeros 1000 días de la persona están malnutridos, no hay forma de revertir esa situación y van a ser siempre unos discapacitados mentales aquellas personas que no fueron bien alimentados en sus primeros 2 años de vida. Entonces hay una cuestión mucho más integral, digamos, ¿no? A mí me quedan una serie, tenemos pocos minutitos, pero quiero invitarlos al año 2017 con otros temas, antes de sellar este programa, que podríamos seguir porque los dos son absolutamente tan ricos en sus aportes. Primero me queda la pregunta en relación a esto que tanto se habla de que la economía, de que la inflación no es un problema solamente de la Argentina, uno tiene una situación internacional, no se puede perder la dimensión de mundo y echarle la culpa a un presidente absurdamente por lo que está pasando aquí ahora. Hay variables en el mundo, commodities, una serie de circunstancias que están más allá de la frontera de Argentina. Por eso la invitación legítima es a abrir las puertas y a que vengan otros países y nos muestren qué es lo que está pasando y cómo resolvieron sus diferencias, cómo resolvieron sus conflictos. Nueva Zelanda estuvo acá y el embajador nos dijo, lo resolvimos abriendo las puertas, no es cerrándolas, fue una experiencia. Éramos populistas, dejamos de serlo, el embajador en persona. Esa sería una asignatura interesante. La otra, que me parece que también es motivo de estudio, que no está solamente en manos de la carrera de comunicaciones, sino la de psicología, que la tiene la Universidad Católica, ustedes tienen educación, hay que pensar un poco qué le pasa a nuestra condición humana, que ya lo advierte la encíclica Laudato de Ratzinger y en parte del Papa actual, sobre la pérdida de la dignidad moral. ¿Qué le pasa al ser humano que se vacía y que de pronto se cree inmortal y como en realidad no nos vamos de este mundo con riquezas, con objetos, hay que poder despertar aquí ahora porque estamos de paso? Inclusive advierte que el planeta no es nuestro. Al planeta se lo tenemos que dejar a los ciudadanos que vienen después, que son las generaciones futuras. Otro tema a analizar, ¿cuál es la conexión que tiene hoy el ciudadano con los bienes materiales? Si se va de este mundo sin ninguno, ¿para qué trabaja? Más allá de cuál sea su subjetividad religiosa, con todo respeto, o sea, pero es una medida objetiva de una característica de la raza. La raza se extingue, se convierte, se va del planeta. ¿A dónde va? Bien, esto, el tema de cambio climático, que también es un tema interesante, que lo tiene que analizar muy bien las dos universidades, los avances que podamos hacer en términos de la medicina moderna, educación, que tiene muchas encrucijadas, como el fracaso. El fracaso que no es un fracaso por falta de inteligencia. Nosotros hemos trabajado hace más de 10 años, un colega francés demostró que lo que parecía como una debilidad mental no era una debilidad mental, ni era una psicosis, sino que era falta de tiempo otorgado por los padres en el momento de criar su hijo. Se llama falta de constitución del sujeto, que no tiene nada que ver con la debilidad mental, la oligofrenia o la enfermedad mental, la psicosis. Esos temas son los que yo
creo que la universidad podría aportar y tienen este espacio para el año 2017. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, Estela. Y a ustedes por acompañarnos hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.